Esta tarde estamos reunidos para la capacitación Procesos Administrativos en el Instituto CPEA, a cargo del doctor Enrique Javier Cornejo Ramírez. Hablar del doctor Cornejo es largas horas, por su vasta trayectoria y recorrido político, social y académico. Como todos sabemos, el doctor Cornejo es un reconocido economista y político peruano, exministro de Transporte y Comunicaciones del Perú durante el gobierno del doctor Alan García. También se desempeñó como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú. Fue presidente del Instituto de Comercio Exterior con rango de ministro de Estado durante el año 87 a 1990. Consultor internacional y nacional. Presidente ejecutivo del Banco de la Nación, exmiembro del Consejo Consultivo del Banco Latinoamericano, ha sido distinguido en diferentes oportunidades con doctor honoris causa por las siguientes universidades: San Agustín de Arequipa, Inca Garcilaso de la Vega, Universidad Alas Peruanas y la Universidad Privada de Iquitos. Se ha desempeñado como rector de nuestra universidad, Universidad Peruana Simón Bolívar, y actualmente se desempeña como director de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional de San Marcos. Por favor, recibimos con un fuerte aplauso al doctor Enrique Cornejo Ramírez. Estaba pensando si usaba un PPT, pero no lo voy a usar, contrariamente a lo que acostumbro, porque así puedo mirarnos a los ojos y no nos distraemos con el PPT. Bien, me he pedido que les hable hoy día de calidad y de organización, pero vamos a contextualizar el tema para que todos sepamos por qué estamos acá. Caminaba con Wilder hacia este auditorio, me contaba, confirmando la idea que yo tenía, que ya el Instituto CPEA tiene 45 años de existencia, pero la organización CPEA tiene 51 años. Entonces, lo primero que quiero decir, y con esto voy a terminar también, es que estar en una organización en el Perú que tiene más de 50 años no es cualquier situación. Es una situación de orgullo, de privilegio y de admiración. ¿Por qué? Porque la democracia tiene como base la institucionalidad. Y la institucionalidad está compuesta por las instituciones, no solo las públicas, sino las privadas, las académicas. Esta es una entidad académica, una entidad privada, que brinda servicios hace ya un buen tiempo, y eso demuestra, en primer lugar, que hay un liderazgo, que hay una visión, que hay un trabajo de mucha gente, probablemente algunos ya no están, y que ustedes están, digamos, en la posta de continuarlo, mejorarlo y fortalecerlo, para que tenga 100 años, 150 años y podamos tener ese privilegio. Hay muy pocas instituciones en el Perú que tienen esa característica. El Perú es uno de los países donde se crean mayor número de empresas, uno de los países donde se crea mayor número de empresas en el mundo, pero también es el país donde esas mismas empresas se disuelven al poco tiempo. Tenemos los dos récords, los de creación de empresas y los de disolución o liquidación de empresas. Las empresas que permanecen en el tiempo, ¿no?, como los árboles firmes de nuestra Amazonía, esas son las que hay que evaluar, las que hay que conocer, las que hay que estudiar para poder saber cómo ser también uno de esos árboles grandes, esos inmensos árboles que perduran en el tiempo. Esa reflexión primera la quería hacer porque entonces, si tenemos ese privilegio, hay que cuidarlo. No solo porque es nuestro puesto de trabajo, que ya es un privilegio, hay que decirlo, en nuestro país, sino porque estamos en una organización que brinda un servicio y cuyo objetivo fundamental está en el cliente final, y empiezo a hablar del tema ya, que es la sociedad, en particular los estudiantes, ¿no? Y si mi cliente final es el estudiante egresado y con una situación profesional o técnica lograda, entonces mi tarea consiste en cómo lograr que ese cliente esté satisfecho, pueda lograr los objetivos
que queremos que logre, y que ellos también y sus familias, y cada uno de nosotros, en cada tarea que realice, tenemos que considerar que somos importantes para ese objetivo. En la banca se habla del front office y del back office. El front office es la ventanilla y es la que da cara a los clientes, a los usuarios, en este caso de las transacciones bancarias. Pero el back office es el que está, digamos, no en la ventanilla, pero sin el back office no hay front office y viceversa. Y voy a dejar los bancos un ratito y voy a contarles una experiencia que tuve en Santiago de Chile hace ya muchos años, donde llegando a una zona céntrica financiera de Santiago, entré a un café, pero me llamó la atención que no había sillas ni mesas. El café tenía su barra para atención, pero todos los usuarios estaban parados. Y entonces le pregunté al quien me invitaba, que era un chileno, y le dije, ¿por qué no hay sitios aquí? Porque este es un sitio de paso. Aquí la gente no viene a conversar, aquí vienen a tomarse un café y luego se van a la bolsa de Santiago, que está acá media cuadra, tienen que hacer sus... Entonces, esa fue la primera situación que encontré. La segunda fue que dejamos una propina, pero la propina, por el café, inmediatamente fue a una zona común. Y nosotros habíamos dado la propina a la señorita que nos había atendido. Entonces yo, como soy preguntón, le pregunté, ¿y esta propina es para usted? Me dijo, no. Para que yo lo pueda atender, front office, para que yo lo pueda atender bien, a gusto y rápidamente, yo dependo de los señores que están adentro. Los que lavan, los que están preparando el café, los que van a poner nuevamente el servicio para poder rotar rápidamente. Si ellos fallan, yo no lo puedo atender bien. Así que nosotros, eso fue hace muchos años, ahora ya es costumbre en algunos sitios, nosotros compartimos las propinas y las repartimos igualitariamente entre todos. Porque los que están atrás y los que están adelante, todos somos importantes. Me dio una lección de organización y de gestión la señorita del café. Y eso significa que si nos enfocamos en el cliente final, todos tenemos un cliente final, en este caso el nuestro ya lo ubicamos, entonces todo lo siguiente está en función de ese objetivo. Paro aquí y voy a hacer un poquito de historia. La administración, la gestión, como le quieran llamar, los business, ¿no? Los negocios, ya se considera como ciencia. Es probablemente de las ciencias la más jovencita. Esto empezó hace ya más de un siglo, cuando dos señores que se apellidaban Taylor y Fayol, hicieron el primer organigrama con la división y funciones de todas las personas de una organización. Todo estudiante de administración tiene que empezar leyendo Taylor y Fayol, ¿no? Pero cuando Taylor y Fayol, visionarios ellos, empezaron a decir cómo debió organizarse una empresa, ni se imaginaron lo que iba a pasar décadas después. Ellos hacen estos descubrimientos antes del internet, lo hacen antes de las tecnologías disruptivas que hoy tenemos, antes de la computadora, y por lo tanto, mayor mérito todavía de ellos de haber podido realizar esa tarea cuando todavía todo era manual, todo era, digamos, analógico. Muy bien, hace ya mucho tiempo que se ha producido una gran revolución en esta ciencia de la administración. El enfoque original era cómo trabajamos en la empresa, cómo nos organizamos nosotros y cómo como consecuencia de eso obtenemos un resultado, por ejemplo, una utilidad al final de un periodo o un resultado que buscamos determinado. Tantos egresados felizmente culminando sus estudios. Hoy ya eso no es lo importante en una organización. La ciencia administrativa ha cambiado y el enfoque ha salido del interior de la organización al exterior, al mercado. De los procesos o de las funciones del organigrama vertical al cliente final y los procesos horizontales de calidad.
del enfoque en las utilidades al enfoque en el valor añadido que se le pone a la actividad que uno realiza. Y todo eso, en 50 o 60 años, ha producido un cambio radical en las organizaciones. Hoy día no hay organización que se precie seria que no tenga estos enfoques. Y yo sé que ustedes de alguna manera lo hacen, pero quizás a través de esta conferencia lo que puedo hacer es darles una visión de cómo tienen que organizarlo para poder lograr que generen el valor añadido que necesitan generar. Entonces, si el cliente final es mi razón de ser, yo tengo que pensar al revés, ¿no? ¿Cómo hago para que esa persona pueda lograr su objetivo rápidamente, eficientemente, con calidad, transparentemente y con, digamos, todos los elementos que pueden acompañar esos sentimientos? Vuelvo al Banco de la Nación. Cuando traté de aplicar esto y lo logré felizmente en el Banco de la Nación, no estuve mucho tiempo, pero fue suficiente para hacerlo. Esto se concretó en lo siguiente. El front office tenía privilegio frente a los clientes. Y entonces la ventanilla estaba casi en la puerta. Y la gente obviamente hace cola, sobre todo el día del pago, los pensionistas y los trabajadores activos, y la gente pues no tenía apenas 1 metro, 1,5 metros para poder hacer sus actividades. Primer concepto para que Santo Tomás toque, vea y crea, ¿no es cierto? El front office lo pasé hacia atrás. Entonces, los escritorios, los tiempos, los espacios muertos que tenía uno y otro trabajador, los hicimos más eficientes. Tampoco tenemos que poner incómodos a nuestros colaboradores, pero el concepto era interesante, ¿no? Los ponemos hacia atrás y en la medida de lo posible, porque no todas las oficinas permitían esto, una sala para cola, que ya es complicado, porque hacer cola no es algo interesante, pero una sala amplia para que tú estés ahí con cierta dignidad, con cierta comodidad. Cómo el enfoque al cliente puede cambiar las cosas. Y en el banco me entendieron y empezaron a generar sus propias iniciativas para poder lograr este objetivo. También se me ocurrió que en esta misma idea tenía que acabar con las colas, porque además son personas de edad. En el tiempo que yo estuve presidente había cerca de 900.000 jubilados, ahora son más, ¿no? Y entonces les puse unos televisores a colores de 55 pulgadas, les puse etiquetera, les puse un control para la etiquetera y me puse a dar vueltas por todas las oficinas para saber cómo hago para que no haya cola. Les puse unos payasitos, unos de nariz roja, ¿no? Clown, para que pudieran entretenerse, y les organicé concursos cuyos premios máximos eran una refrigeradora, una lavadora, en fin, me conseguía auspiciadores, con el único requisito, y una ruleta, con el único requisito que en lugar de hacer cola se vayan al cajero automático o se vayan, ya era una cosa tremenda, al APP para que me hagan de ahí su operación. Y me encontré con una realidad, y esa realidad es que mi cliente no le interesaba el televisor, ni la etiquetera, no le interesaba mis sorteos, que probablemente podrían servirle a alguno de ellos. Ese día que van al pago es su día de fiesta. Porque esas personas, la mayoría de ellas de gran edad ya, viven incluso muchas de ellas solas en su casa. Los hijos ya tienen su propia vida, ¿no es cierto? Y ellos viven ahí su realidad de esa etapa. Entonces se visten, marcan en el calendario, porque sale el calendario anual de pagos, marcan en el calendario el día del pago, se ponen su mejor vestido y su ternito, que todavía lo tienen, es su domingo. Y se van a hacer su cola, y al contrario, si la cola dura más, tienen más tiempo para conversar con sus amigos de toda la vida, que ahora solo los pueden ver el día del pago. Toda mi teoría se fue en un segundo, digamos, al olvido. Porque mi cliente, lo que le interesaba era la interacción que tenía
con sus colegas y hablaban ahí y recordaban ahí, y por supuesto algunos tenían problemas para estar parados, les ponía sillas, pero no a todos, sino a los que tenían mayor problema, también un balón de oxígeno, también una silla de ruedas, y entrenamos en primeros auxilios a varios de nuestros colaboradores. Aprendizaje. No siempre la teoría en la práctica funciona, pero el objetivo seguía siendo el mismo, el cliente. No pude desaparecer la cola, pero sí la hice más atractiva y me puse a pensar en ese tiempo que tenían que estar mis usuarios para cobrar su pensión. Después observando, porque todo es cuestión de observar al cliente, me di cuenta que el cliente, o sea, el jubilado y la jubilada, llegan a la ventanilla y el ventanillero del Banco de la Nación es uno de los mejores del Perú y del mundo. ¿Por qué les digo esto? Porque el recibidor pagador de cualquier banco ya no está entrenado para recibir gente. En realidad el banco lo que quiere es que no vaya la gente. En ese tiempo le costaba 5 soles por trámite a cada persona que atendía en la ventanilla. ¿Por qué? Porque evidentemente una persona dedicada a pagar una factura o un recibo de luz, que es lo que hacíamos antes, está dedicando tiempo que podría dedicar, por ejemplo, a atender a un cliente para un préstamo de 100.000 soles. Y son las mismas personas. Entonces al banco no le conviene atender a esa persona y por eso los mandan al cajero, al ATM, los mandan al APP, los mandan al teléfono, los mandan a todos lados. Pero no quieren atender. Y por último empezaron a cobrar. ¿Recuerdan cuando empezaron a cobrar para que no vayamos a pagar el recibo de agua? Ya. Es como decir, no vengas, ¿no? Y te dicen, si es por el APP o por el ATM, no te cobramos comisión. Es como decir, usa ese canal. Pero esa generación, vuelvo a mis jubilados, no le gusta, no le da la gana de aprender, ni tiene el incentivo. Tal vez cuando llegan los nietos, sí, pues los nietos los van a emplear, algo tienen que saber, pero tampoco, digamos, están muy interesados. Entonces, llegan a la ventanilla y el cajero les pide a los señores jubilados, ¿cuánto va a recibir? ¿Cuánto va a retirar? Esa pregunta es una pregunta ociosa. Todo, porque el saldo que tiene ahí es 455 soles con 20 centavos. Le retiraré 450 para que se queden 5 soles. No, señor, 455 con 20. Señora, tiene que quedar un sol para ya, que se quede el sol, 454 con 20 y retira todito. Y por favor, me lo den billetes de 20 y billetes de 10. Y algunos incluso llevan sus sobrecitos y en la ventanilla empiezan a repartir y ahí uno se acuerda o se da cuenta de toda la inmensidad que significa esa tarea de llegar a esa edad y la situación económica. La realidad que la he vivido yo en un año, pero todos los días, es que esos abuelitos y abuelitas financian a los hijos desocupados. Le pagan la pensión al nieto que está en la universidad o el instituto. Y ahí dividen y se quedan con su pasaje y luego dividen todo para repartir. Lógicamente, el recibidor pagador tiene que tener una gran paciencia, porque ese es su cliente. Ese cliente, si va al banco de crédito, al BBVA, no lo van a poder atender, porque esos bancos no están mirando este lado humano. Su objetivo es movilizar los recursos más rápidamente. Y seguramente inventarán alguna manera de llevarle su plata a su casa si no quieren usar el APP. Pero ahí vendrá el problema, que en mi casa, ¿por qué? Si yo tengo que ver a mis amigos el día del pago. Todo esto se los explico como un ejemplo vivido de cómo hay que enfocarse en el cliente final. Encontré en ese mismo público objetivo otro problema. Estaba yo en la agencia de San Borja, que ahora ya no existe porque ahí está la principal del banco. Y vino un señor con estaba en pantalón corto, con zapatillas y su soga. Era un señor que estaba haciendo ejercicio. Y me dijo, me han dicho que usted es Cornejo, el presidente. Sí, le dije, ¿en qué le puedo servir? Me dijo, ¿por qué me quiere matar? ¿Por qué a veces cometemos esos errores? Pues, ¿no? Junto a la boleta de pago, el día del pago le mandamos un mensajito, ¿no? Y el mensajito que estaba engrapado decía, feliz cumpleaños, señor, no sé cuantitos, ¿no?
Le comunicamos, sin embargo, que por haber cumplido esta edad ya no es sujeto de crédito del banco porque no podemos prestar más allá de su edad. Entonces el señor me traía su boleta y me decía, ¿por qué usted me mata? Véame, incluso vamos a dar 2 vueltas, yo le aseguro, le apuesto que yo le gano. Estoy seguro, señor, yo no estoy con físico, pero tranquilo, vamos a ver. Me fui inmediatamente a la central, junté a todos los gerentes y le dije, ¿quién me explica esto? El más viejito, todos están con temor porque yo estaba realmente preocupado por esta situación, levantó la mano y me dijo, es que el seguro de desgravamen no nos permite prestar hasta más de cierta edad. Y eso que el banco prestaba ya a 78 años era. La banca privada prestaba hasta 60 con seguro de desgravamen, 65 después de los otros. Y entonces llamé a la compañía de seguros, una de las 3 que había, la compañía X. Llamé al gerente general y le dije, quiero hablar con usted. Vino el gerente general y le dije, bueno, el problema es este. Necesito que me dé seguro de desgravamen para hasta 82 años. Me dijo, imposible. El seguro no nos va a cubrir y usted sabe que por norma, si no hay seguro de desgravamen, no hay crédito. Llamé a las otras 2 compañías y ya se habían puesto de acuerdo. Todos me decían no. Entonces solamente mandé un mensaje a través de un amigo. Le dije, por favor, dile a este gerente, como cosa tuya, oye, me he enterado que Cornejo, como es medio así, arrebatado a veces, ¿no es cierto?, ha decidido pedir en el Consejo de Ministros, que mentira, ¿no?, pero ha decidido pedir en el Consejo de Ministros que le autoricen a hacer una subasta internacional para un seguro. Tengo 1.700.000 clientes, ¿no es cierto?, 1.900.000, 1 millón de activos y 900 de jubilados. Y claro, a los jubilados me lo trataban como el hueso y a los activos como la carne. Pero 1.900.000 en cualquier sitio del mundo es un señor banco. Y va a venir cualquier seguro y me va a ofrecer la tasa más baja. Solamente le dijo a mi amigo eso y en la tarde se apareció el gerente del que me había dicho primero que no y me dijo, ya hablé con mi directorio, lo vamos a aprobar. Pero no lo digan, por favor, no lo publicite mucho. A la semana siguiente el banco de crédito aumentó 5 años de edad con crédito. ¿Qué quiero decirles con esto? Si nos enfocamos en nuestro cliente final, la primera tarea es ¿qué quiere, qué piensa, qué desea, qué necesita nuestro público objetivo, nuestro estudiante? ¿Qué necesita la sociedad con nuestros estudiantes? Y definido ese objetivo, que tienen que conversarlo entre ustedes, que son los que conocen el tema, entonces viene hacia atrás toda la organización, al revés de lo normal. No es que yo hago aquí mi modelo y luego me voy y llevo del cliente, no. Es el cliente final el que me marca la pauta para todo lo que tengo que hacer. Yo cambié la política digamos, distribución dentro de los bancos de la nación antiguos. Los nuevos bancos de la nación ya tenían otro plano de distribución. Cambié la política de créditos, cambié la política de seguros, ¿no es cierto? Quité toda la parafernalia que había ahí para entretenerlos y me di cuenta que lo que había que hacer más bien que cuidarlos para que conversen tranquilos, mientras esperaban su cola. ¿Qué necesitan sus clientes? Y entonces, a partir de ahí, ya formamos una organización enfocada como debe enfocarse. El día que los clientes estén descontentos en esos temas que aspiran tener, ese día nos quedamos sin organización y sin trabajo porque no vamos a tener el público objetivo que necesitamos. Alguna vez, Instituto CPEA ha tenido un número mucho más importante de estudiantes que los que tiene ahora. Obviamente, eso tiene una serie de explicaciones. Pero ¿por qué no pensar, si nos enfocamos de esta manera, porque ese cliente ya cambió? Ese joven ya cambió. El cerebro de los jóvenes post-millennials es otro. Aquí hay varios post-millennials y habemos muchos que somos pre-millennials, ¿no es cierto? El cerebro post-millennial es un cerebro cuya corteza y su distribución está hecho para pensar de otra manera. No es que sean más inteligentes que nosotros, sino que tienen habilidades que nosotros no pudimos desarrollar porque genéticamente ese cerebro nuestro y el de nuestros antepasados tenía unas características que hoy nuestros hijos y nietos y bisnietos no tienen. Digamos, tienen y nosotros no teníamos. Ese joven puede ahora actuar simultáneamente en varias tareas y puede hacerlo bien todo. Ese joven o esa joven puede mirar imagen, escuchar sonido
y activar a través de esos sentidos códigos que le permiten rápidamente enfocar un emoticón. Y con un emoticón, sin hablar casi nada, puede expresar muchas cosas. Los jóvenes acortan las palabras. Se han inventado un idioma emoticón. Acortan las palabras. Y como lamentablemente nuestra educación básica deja mucho que desear, como leen poco y profundizan poco, entonces ahora vivimos de emoticones y de gestos y palabras cortadas. Sin embargo, ese cerebro tiene una gran capacidad para actuar en muchos objetivos. Nosotros somos lineales, vamos, primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, cuarta etapa. Estos jóvenes saltan las etapas, lo hacen con gran naturalidad y hay que aprovechar eso en el sentido positivo. También tiene su lado negativo, pero en el sentido positivo hay que aprovecharlo. Pueden hacer varias cosas a la vez, pueden saltar etapas y sobre todo en el lenguaje y en la manera de enfocar la vida y su cosmovisión, su mundo, ¿no es cierto? Ellos son bien directos, bien al grano y bien concretos. A nosotros nos gustaba más la conversación, el café, el barrio, ¿no? Nosotros somos de una generación que se ha formado conversando. Estos chicos solo están todo el día con esto. Y no es casualidad que en el Perú hay 43 millones de celulares y 33 millones de peruanos. Perdón, 30, porque 3 están afuera. O sea, claramente hay más de un celular por cabeza, ¿no? Y entonces, lo que hay que hacer es aprovechar esa característica de este público objetivo, ¿no? Y entenderlo. Y con ese entendimiento llegar al objetivo que queremos para su formación profesional académica. Entonces ahora nos organizamos. ¿Cómo era la organización tradicional? Seguro que todavía la tenemos, porque no ha desaparecido, sino que ha pasado a un segundo plano. Era el organigrama vertical. Arriba, la junta de accionistas, el directorio, la gerencia general, las gerencias de línea, las subgerencias, los departamentos, las secciones. Las funciones siguen. Lo voy a explicar en términos futbolísticos, aunque el fútbol no nos va bien ahora, pero todos hemos estado mirando fútbol en las últimas semanas. Hay un número atrás. 1, 5, 19, ¿no? 10, ¿no? Hay un número. Bastante referencial ahora, ¿no? Pero antes eran mucho más específicos. El número implica una función. Yo soy carrilero, yo soy punta, yo soy centro delantero, yo soy back central, yo soy arquero. Hay una cierta correlación con los puestos, las funciones. Las funciones siguen existiendo y seguirán existiendo porque tenemos necesidad además de una legalidad. O sea, un plano tiene que firmarlo un arquitecto, un escrito tiene que firmarlo el abogado, el representante legal de la empresa tiene que firmar también. Eso no cambia. ¿Qué es lo que cambia? Que las funciones están allí, pero los procesos dependen de la estrategia. Lo voy a poner nuevamente en términos futbolísticos, ¿no? La selección peruana de fútbol, por ejemplo, ha estado trabajando siempre con 4 defensas. En la era Gareca, 4 defensas. Y desde la era Fossati está jugando con 3 defensas. 3, 5, 2 más el arquero son los 11, ¿no? Jugar con 3 tiene muchas ventajas, porque están 5, 2 de aquí pueden convertirse los 3 en 5 atrás, o 2 de aquí pueden ir y acompañar a sus 2 delanteros y convertirse en 4 delanteros en un momento determinado cuando tengan la pelota. Es decir, la estrategia es una tarea cuando tenemos la pelota y una tarea cuando no tenemos la pelota. Y el juego es así. Hay otras disposiciones, pero esta es la que está usando Perú. Y varias selecciones han usado la de 3 al final. Es una novedad, ¿no? Muy bien. Cuando yo cambio mi posición porque el entrenador me dice, no señor, yo quiero jugar delantero porque yo meto goles. No señor. Usted lo que va a hacer es que cuando el equipo contrario ataque, usted se va a ir al parante derecho de su arco y se va a parar ahí porque usted es alto. Y su tarea consiste en que si viene la pelota muy pegada al palo, usted con su cabeza lo va a rechazar. Si el marcador mete gol, todos van a mirar a quien debió marcar. Eso no está escrito en la función.
Ese es el proceso. A algunas personas les es difícil entender los procesos y las funciones porque su resistencia al cambio es muy alta. Y la resistencia al cambio tiene que ver con una de las habilidades blandas que hoy día es lo que prevalece en la calificación de las organizaciones y del capital humano de las organizaciones. No cabe duda que para que unas personas trabajen en una organización son personas inteligentes, como ustedes. Estoy seguro que si hacemos un examen de IQ aquí, va a salir alto, ¿no es cierto? Pero ahora hay un IE, o sea, una inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional tiene que ver capacidad para actuar en equipo. No, a mí me gusta hacer las cosas solo porque yo soy perfeccionista. Entonces, si las hago solo, entonces va a funcionar bastante bien. Y siempre he tenido ese problema. Incluso a mis hermanos, yo hacía mis cosas solito porque me iban a malograr lo que yo estaba haciendo. Pura cuestión emocional. Segunda, habilidad frente al cambio. Vamos a ponerlos en el deporte. Siempre uso el deporte para comparar. Hemos aprendido mucho en el último Panamericano que hubo, ¿verdad? Sabemos casi de todos los deportes y ahora empiezan los Juegos Olímpicos de París y de repente tenemos una medalla de oro después de muchísimo tiempo con Kimberly, que es campeona mundial en todos los campeonatos. Ya pues, una medallita nos va a dar, pero queremos la de oro, ¿no? Es la mejor atleta de todos los tiempos en caminata y ojalá que nos dé por lo menos unita, ¿no? No tenemos una desde hace varios años. Barcelona creo que fue el último con tiro. Bueno, y entonces, ¿qué pasa con estos surfistas? Están en la tabla. ¿Han visto cómo, de repente algunos surfistas, han visto cómo el surfista está horas y horas en una mañana fría o húmeda, ¿no es cierto? Ahí está, ni siquiera conversan porque están solitos mirando al frente, ¿no? Hay que tener una gran paciencia. ¿Qué están haciendo? Están esperando su ola. ¿Cuál es la ola? La más grande, la más compleja, ¿no? Y esperan su ola y se suben a su ola y en 5, 10, 15 segundos hacen todos los piruetas que puedan hacer para sacar todos los puntos posibles. Yo le decía a mi esposa, yo tengo 2 hijos varones, yo soy abuelo, ¿no? Y yo le dije a mi esposa cuando se casó uno de ellos, tienes tus 5 minutos de gloria, entra con tu hijo hasta el altar. Después ya no cuentas, pero por lo menos tú tienes 5 minutos. Al padre del novio ni siquiera lo invita para firmar tal vez. Es un desastre tener hijos en un matrimonio, hijos varones, porque la novia es la que manda todo, ¿no es cierto? Y como yo he experimentado 2 veces eso, ahora estoy muy contento porque me están naciendo ya 2 nietecitas mujeres, así que seré un abuelo con suerte, Dios quiera, ¿no? Para tener un poquito más de 5 minutos de gloria. Bueno, el surfista está esperando su ola de oro. Y en esa ola va toda su vida, ha estado esperando eso y hace las mejores piruetas y de repente un buen puntaje y una medalla de oro también, ¿no? O un atleta que entrena de las 4 de la mañana a todos los días, no va a fiestas, está con un entrenamiento que solo lo sabe él y su familia para ir a una eliminatoria donde de repente en la primera fase nomás se queda en segundo, porque ni son minutos siquiera en esas carreras. Así se trabaja. Entonces, volviendo a nuestra realidad, entonces hacemos los procesos. Y los procesos se hacen enfocándolos, ¿dónde? ¿En qué? En el cliente final. Pero para que el cliente final, que ya sabemos en CPEA cuál es, esté contento, tenemos que contentar a los clientes internos. Entonces aquí viene el concepto de cambio. Cualquier parecido con la realidad no es a propósito, es una cuestión absolutamente casual. Caso número 1. La oficina de administración X encuentra que hay un tema y manda un memo. ¿A quién? Lo manda a personal. Personal dice, ok, está bien, entonces lo manda, ¿a dónde lo manda? Lo manda a gerencia. De pronto había que tomar una acción. Es un viernes a las 4 de la tarde, hay que salir porque ya es fin de semana. Y la acción no se toma. Llega el lunes, ya tenía que estar tomada la acción, ¿no es cierto?
y pregunta el gerente, ¿y dónde está el resultado? ¿No? Todos se miran, ¿no es cierto? Y después mira el gerente a Recursos Humanos. Recursos Humanos mira acá rápidamente y dice, aquí yo mandé mi memo. Y yo te lo mandé a ti, por cierto, también gerencia. Y Recursos Humanos dice, además, este memo vino de tal oficina, ¿no? Y la oficina dice, yo te mandé el memo. Y todos cumplen con su función, mandando el memo con su sello correspondiente. ¿Y de qué sirven los memos si no se cumplió el objetivo? Entonces, en la moderna organización no se controla la calidad. La palabra control está erradicada. En las modernas organizaciones se asegura que el trabajo sea de calidad. ¿El trabajo de quién? De todos. Tiene que hacer que estos micros estén operativos en el momento que sea necesario. Incluso en una situación de emergencia hay que hacer una reunión rápidamente, inopinada, porque hay que tomar una decisión con todo el grupo. Tienen que estar los micros. Y si los micros están ahí esperando ese momento, él es el que manda aquí. Y la autoridad que tiene en un proceso es que si esto no está funcionando, va a su jefe inmediato, con quien coordine, y le dice, esto tiene que estar operativo. No hay memo, todo es palabra. Y el que está haciendo la tarea de recibir esa recepción, esa información, tiene que poner el micro, o tiene que poner el dinero para comprar las pilas o cambiar el micro. Pero si él o ella no le hacen caso, él se declara en huelga de hambre ahí frente a él. Y no hace otra cosa que esperar su micro. Él es un cliente interno. Y su proveedor interno es el de logística o el jefe que va a hacer que compren la pila. ¿Entienden? Entonces, si eso lo aplicamos a cualquier proceso de la organización, que tienen que estar definidos también, si todos trabajamos como clientes y proveedores internos, ¿qué hace un cliente con su proveedor? Exige. ¿Qué hacemos cuando vamos a comprar algo? Exigimos, preguntamos. No decimos, haga lo que quiera, no, somos exigentes. A ver, un tema que todos lo hacemos bien. Cuando vamos a un restaurante, ¿todos tenemos buen paladar o todos cocinamos? Es una característica muy peruana ahora, gracias a nuestros cocineros, que nos han dado un sentido de pertenencia y de identidad impresionante. Estaba el otro día en una reunión y coincidí con Virgilio Martínez, el cocinero del restaurante Central, que es el restaurante más importante del mundo, según la clasificación. Que, fíjense a lo que han llegado nuestros cocineros. Hace cada 3 meses una subasta internacional, una subasta electrónica. Y los turistas que quieren venir a Perú, lo primero que hacen es participar en la subasta, antes de ver Machu Picchu. Y logran la cita con Virgilio o con el restaurante. Una vez que han fijado la cita en el restaurante, hablan con su agencia de viajes, ahora consiguen el viaje a Machu Picchu. Así es ahora. Antes era Machu Picchu lo primero, ahora es Central o la comida peruana, después Machu Picchu y después lo que sea. Por muchas razones, ¿no? Sobre todo en los últimos tiempos, quejosos, ¿no? Todo está mal, el Perú siempre ha sido así, somos apocalípticos, ¿no? Es decir, si leemos la larga historia peruana, en el Perú había muchas épocas peor que estas, ¿ah? Peor que estas. Solamente recordemos la Guerra del Pacífico a fines del siglo XIX, y aquí en Perú habían 2 gobiernos, y uno que estaba de salida fue el país, ¿no? O sea, si realmente pensamos en nuestro héroe Bolognesi, tenemos que pensar que fue un héroe realmente con letras mayúsculas, porque nunca recibió la ayuda que tenía que recibir. Y lógicamente él sabía que iba a morir, o sea, un héroe convicto y confeso, ¿no? Y así podríamos seguir haciendo una serie de analogías en el tiempo. ¿Saben cuánto demoró recuperarse la Guerra del Pacífico? 24 años. 24 años. Volvimos a tener la riqueza, el PBI, que teníamos antes de la guerra. Que era una época muy buena, porque fue la época del Bueno del Salitre, que se cortó. Algunos historiadores dicen que si no hubiera habido la Guerra del Pacífico, aquí hubiera habido un capital nacional, un capitalismo nacional, como han tenido Argentina, Colombia y otros países latinoamericanos, México. Esa riqueza no se pudo capitalizar en empleo, en industrias peruanas, porque vino este desastre. Casi 3 décadas tomó recuperarnos de ese proceso tan, digamos, complicado de la historia del Perú. Entonces, sí estamos en dificultades, sí tenemos una institucionalidad y una política muy malas en este momento,
pero no es lo peor que ha ocurrido en la historia del Perú, ¿eh? Y eso no quiere decir que me sienta contento con este momento, simplemente que hay que ubicarnos en la historia para saber que en algún momento, que espero sea pronto, vamos a encontrar nuevamente un camino de recuperación y ojalá de saltos, ¿no? De saltos cualitativos. Volviendo a nuestra organización, entonces, los procesos y las funciones tienen que coexistir, pero los procesos son los que tienen que mandar. Y entonces, cuando tenemos procesos y tenemos personas que ya están mentalizadas en el proceso y no dejan que su proveedor interno le pase algo que no está bien, y ahí están corrigiendo, entonces, ¿cómo llegará el servicio al cliente final? Solo hay una forma que llegue al cliente final: excelente. Cuando esto empezaba, por allá por los años 80 del siglo XX, los americanos con Deming desarrollaron una cultura que le llamaban la cultura de la calidad. En inglés TQM, Total Quality Management, gestión de calidad total. Y esa fue la gran novedad. Los ingenieros que estaban de moda en esa época se inventaron los departamentos de control de calidad. Y Deming los puso teoría a eso para hablar de los 4 pilares de la calidad. Y hubieron unos japonesitos que se sentaron ahí, bien sencillitos ellos, a escuchar a Deming. Entonces, como los japoneses son bien especialistas, no inventaron el auto, lo inventó Ford en los Estados Unidos, pero se llevaron el auto de Ford, lo desarmaron y dijeron: a ver cómo lo podemos armar aquí, porque acá no hay sitio para este auto, ¿no es cierto? Y crearon los Toyota, los Nissan, que son autos más pequeñitos, más vendibles, más económicos, pero muy cómodos. Los japoneses hacen de su precario espacio una habilidad, son extraordinarios para manejar el espacio. Si no, siéntense en un auto de tecnología japonés, en el asiento posterior detrás del piloto, y estiren la pierna y los brazos, aunque sea el auto chiquito, van a ver. Eso es tecnología japonesa ya transmitida a otros en el mundo. Bueno, entonces los japoneses se fueron y desarrollaron una concepción diferente. Para nosotros los japoneses la calidad es como el aire. ¿Qué es el aire? Sin aire no vivimos, sin aire no respiramos. Entonces la calidad es como el aire. Y le pusieron un nombre, se llama Kaizen. Que no tiene una... He preguntado a japoneses, he estado en Japón 3 veces, les he preguntado: ¿qué es Kaizen? Me dicen: no tiene una traducción literal, pero más o menos entendemos por el concepto proceso continuo, incesante, nunca acaba, de mejoramiento de lo que hacemos. ¿Ustedes han visto turistas japoneses? Siempre van todos juntitos, ¿no es cierto? Se toman fotos. 45 el globo, qué bonito, ¡pac! Foto, ¿no? Ah, un parlante que está un poquito más, ¡pac! Foto. Están siempre mirando detalles. Y de esos detalles nace su Kaizen. Sin que haya estudiado en ningún lugar en particular, un japonés o una japonesa duerme pensando cómo mañana hace mejor lo que hizo ese día. Lo que sea, cocinar, coser, imaginar un proyecto, no sé. Entonces, culturalmente, genéticamente, esa sociedad está innovando, y la innovación es parte fundamental de un proceso de cambio positivo, porque va a convertir lo que hacemos ahora en una forma mejor, más rápida, más económica y de mejor calidad para el cliente final. Entonces los japoneses regresaron y le dijeron a Deming: muchas gracias por lo que nos has enseñado, pero nosotros la calidad lo vamos a aplicar. Y claro, como ellos son también empresas que tienen que coincidir con los norteamericanos y los occidentales, europeos, ellos se matriculan en el TQM, en el ISO 9000, ¿no? Pero ya saben que eso es para quedar con los requisitos. Pero ellos saben que la filosofía que tienen acá es lo que manda. Y entonces vamos aterrizando ya en lo principal de una organización. Si ya sabemos estos conceptos, lo principal de una organización es el capital humano, o sea, ustedes. Y tú puedes decir: pero yo hago unas estadísticas, yo estoy encargado de ver el piso, que todo funcione, yo me encargo de la luz. Tu tarea es fundamental. Tú tienes que entenderlo. Y si tú lo entiendes y todos lo entendemos, no solo lo vamos a valorar, sino que le vamos a añadir valor. O sea, vamos a hacer el Kaizen a nuestra manera peruana, a la manera de cada uno, ¿no? Por ejemplo, ahora les dejaría un ejercicio para que lo piensen saliendo de esta charla. ¿Qué mejora voy a hacer en lo que hago siempre? Una. De repente no me liga, de repente no sale un resultado, pero equivocarse es parte del aprendizaje. Cuando uno se rompe un hueso, ¿no? Va a doler, ¿verdad?
pero allí donde se rompió el hueso no se vuelve a romper nunca. Que te queda un callo tan fuerte, te rompes abajo o arriba, pero ahí no más, no, nunca más, ¿no? Entonces, el error es parte del proceso de aprendizaje y te va dando fuerza para seguir adelante y encaminar como debes hacer en lo que haces. Entonces, pensar en cómo mejorar lo que hago es algo importante. Y volvemos a las habilidades blandas. Entonces, capacidad de trabajar en equipo, capacidad, o la famosa palabra resiliencia, ¿no? Nos gusta poner palabritas de moda, ¿no? Resiliencia. Como este baile que se ha inventado esta señorita o señora, ¿no? Loretana, no sé de dónde es, que está ahora 40 millones de vistas. Yo hoy estaba en mi casa antes de venir acá, estábamos con mi señora mirando el televisor, y todos ahora, la onda es que todos tienen que hacer el bailecito con el pum pum correspondiente, ¿no es cierto? Y ya está. Y ya está, esa es parte del pertenecer a. Nos gusta pertenecer a, ¿no? Nos gusta. Todos estamos en la onda, ¿no? Bueno, eso no está tan mal, ¿no? Pero a lo que voy es habilidades blandas, resiliencia, capacidad de aprovechar el cambio, aprovechar la dificultad para convertirla en una oportunidad. Ejemplo, los japoneses y su pequeño espacio. Cuando entras a la casa de un japonés, son 40 metros cuadrados, en un edificio de 100 pisos o de 50 pisos. Una familia acomodadita, que no tenga plata, tiene su dinerito, pero no tiene más espacio, ¿no? Y allí, la sala tiene una mesita bien bajita es acá, el suelo, y allí no hay sillas, no hay sofás, ¿no? Allí tú te sientas en el cojín y inmediatamente pones los pies debajo de la mesita, y también es calefacción. Allí hacen los niños su tarea, allí hacen los esposos que trabajan, ponen sus computadoras, empiezan a trabajar. Es una mesita multiuso. No tienen sofás, no, olvídense, camas de 2 plazas y media, no, eso no existe, ¿no? Todo es más chiquitito. Refrigeradora grande, estas neveras con 2 puertas, olvídense, ellos tienen una chiquitita acá o una que entra en un departamento chiquitito. Para que sepan, el núcleo básico de mi vivienda aquí justamente es de 40 y tantos metros cuadrados. O sea, los japoneses ricos, menos ricos, ¿no? Y algo de medianos ingresos, porque pobres no hay ahí, ¿no? Viven en lo que es un núcleo básico aquí en Perú. Cómo acostumbrarse a vivir bien en el espacio escaso. Lo convirtieron de ser un problema, porque es un problema, ¿no?, a una oportunidad. Inventaron el uso del espacio. Y hay un libro hermoso, ¿no?, de Schumacher, The Small is Beautiful, lo pequeño es hermoso, para entender un poco esta manera de mirar lo pequeño y darle un valor. La capacidad de ponernos en el lugar del colaborador, del compañero, ¿no es cierto? Y capacidades blandas que tienen que ver con la capacidad de escucha. Yo tengo grandes problemas con la escucha, les cuento cuando me gusta hablar, ¿no? Y a nosotros cuando nos gusta hablar y hay gente que no le gusta que le interrumpas porque no quiere que hables. Un amigo, una amiga viene y te quiere contar algo, no es para que tú hables, ni para que te pongas a recomendar cosas, es para que escuches nada más. Y una vez que terminó todo, gracias, te dicen, no he dicho nada, gracias, tú sabes cómo me has ayudado. Querían sacar todo lo que tenían adentro con alguien de confianza, pero tú inmediatamente quieres decir, no, pero lo puedes hacer así, no, ya la cortaste, ya perdiste tu oportunidad de hacer una buena empatía y de hacer una buena escucha. Entonces todos estos son elementos que ahora se toman en cuenta en primer lugar. Si te entrevistan, ya saben que eres inteligente, ya saben que estudiaste, ya eso no está en juego. No que tú quieres mostrarle lo bueno que aprendiste a Taylor y Fayol, no, olvídate, ¿no es cierto? No. Quieren saber cómo eres como persona. De repente eres una persona que está ahí tranquilita, pero viene un terremoto y se quiere tirar por la ventana, ¿no es cierto? Eso es un tema. Yo les cuento, yo tengo un amigo, no voy a decir su nombre obviamente, tengo un amigo que es bombero. Es voluntario de bombero y sabe primeros auxilios y tiene toda una capacitación para ejercer, y además un hombre muy valioso porque dedica sus horas en momentos en que uno está de repente en alguna festividad a hacer su turno, pelea por ese turno. No está casado, eso ayuda para que pueda hacerlo, ¿verdad? Me estaba acompañando cuando estaba en el Banco de la Nación y durante ese tiempo vino el terremoto de Pisco. Yo no estaba en el edificio, yo estaba en la oficina del piso 17, que era la presidencia. Y mi secretaria dice, porque yo estaba en el auto,
yendo a la oficina. Y en el auto se siente de una manera, se siente como si estuvieras en el mar. El carro se mueve así, ves que la gente como que está en otro plano, ¿no? La gente corre, los postes se mueven, pero tú estás así. No tienes la sensación que da el terremoto, ¿no? Cuando llegué estaba histérica, estaba con histeria, llorando. Dice, no sabe cómo se ha movido, se movió así. Bendito sea Dios, le dije. Si se mueve así, está bien, quiere decir que está jugando el edificio, porque lo peor es que no se mueva. Si no se mueve, hace crack. Después, cuando fui ministro de Transportes, como yo visitaba todos los días la obra del Metro 1, entre columna y viga, que había de 40 toneladas, concreto, me ponían, yo le decía, una especie de esponjitas grandes, ¿no? Unas esponjas. Y le dije al ingeniero, ¿qué me están poniendo esponjas? Ahí eso es temporal, no, me dice, así se queda. ¿Cómo es eso? Son 40, no, me dice, en un terremoto de 8, me está preparado para 8 ese, ¿no? Esto va a jugar así. Y el objetivo es que pase el terremoto y esté operativo el viaducto. No solo que no se caiga, sino que esté operativo, porque el tren está preparado para ser el vehículo de emergencia para los hospitales en un terremoto de alta magnitud. ¿No es cierto? Ese va a ser nuestro único vehículo, porque el tránsito va a ser colapsado completamente, como comprenderán. Helicópteros y el tren. Eso es lo único que vamos a tener en un colapso total de 8, 8.5 que pudiera ocurrir en Lima y Callao, y que está hace 2 siglos y medio esperando. Sí. Es que está preparado. No quiero malograr en la noche, pero Julio Bruno, que ya falleció, me decía, esto puede ocurrir en cualquier momento. Además me decía, ya ocurrió en Pisco, ya ocurrió en Arequipa, ya ocurrió al norte, el terremoto de Huaraz, ya ocurrió al norte, en la misma placa. En algún momento tiene que ocurrir aquí, como ocurrió hace ya 2 siglos y pico, cuando hubo ese famoso terremoto donde la mar llegó hasta dicen que hasta la Plaza de Armas, y aquí en el Callao hasta la Virgen, ¿no? Hasta la Legua, ¿no? Y desapareció, pero era muy chiquito Callao en ese momento, y Lima, ¿no? Pero imagínense. Y de ahí surge el Señor de los Milagros, justamente, ¿no? Tiene que ver con esa situación. Muy bien. Entonces, capacidades blandas. Cuando te hacen una entrevista, te están testeando las capacidades blandas. Para terminar el cuento de mi amigo, ya fui a mi casa, miré que todo estaba, gracias a Dios, bien, y regresé a la oficina porque había que tomar decisiones del banco. Todos los bancos estaban colapsados. Y entonces regreso a mi oficina y empiezo a ver un video que estaban viendo ahí, lo de seguridad, y un señor estaba abrazado a un poste, ahí en el piso 8, 9, no sé. Veo la cara y era mi amigo el bombero. Él tenía la obligación de evacuar a las personas y le había dado un colapso nervioso. Uno no sabe qué puede pasar. Pensaba que se moría y se olvidó de todo su aprendizaje y se puso a rezar en la columna. No lo puedo criticar, de repente me hubiera pasado a mí, pero voy al hecho de que nuestras habilidades y capacidades cognitivas son unas, pero las emociones pueden hacer para bien o para mal muchos elementos. Entonces lo que te están midiendo es la parte emocional. Y tenemos que desarrollar esas habilidades blandas. No, que yo de chiquita o de chiquito, a mí no me gusta hablar en público. Bueno, no, tienes que empezar, pues, ¿no? No, que a mí no me gusta trabajar en equipo porque yo hago las cosas mejor solo. No, tienes que trabajar en equipo, pues, ¿no? La resistencia al cambio. No, que me han dicho que hay que hacer procesos, ¿no? El señor Cornejo está muy simpático, pero no me gustan los procesos, ¿no? Yo me sigo con mi esquema aquí, ya estoy grandecito para cambiar. La resistencia al cambio es una resistencia que avanza con la edad. Cuanto más mayores, es absolutamente normal, porque cuanto más mayores tenemos más, tratamos de estar más en nuestra zona de confort, en la que hemos trabajado toda la vida, ¿no? Pero tenemos que tener la capacidad de adaptarnos, quizás no como un joven, por supuesto, pero de adaptarnos para ver los cambios cómo van. Y los cambios están yendo en ese sentido, enfocándose en el cliente final, trabajando con cliente interno, proveedor interno, trabajando por procesos sin dejar las funciones, trabajando con propietarios que se empoderan, como César, ¿no es cierto? Y se empoderan y se empoderan. Y tiene autoridad. Y nadie le puede decir, César, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué te pasó? No, es que si mi micrófono no estaba operativo, mi proceso no funcionaba. Como ya lo estás asumiendo personalmente, entonces ahí viene
ya una ganancia total del equipo y de la organización. Entonces, la calidad. ¿Qué es la calidad? Para ir finalizando y quizás con algunas preguntas podemos... La calidad, en mi definición, que está en un texto que yo publiqué hace un tiempo, es hacer las... Miren mi definición, ¿eh? Es hacer las cosas bien desde el principio y siempre. ¿Y quién dice qué es bien y qué no es bien? El cliente final. Si el cliente final piensa que no lo estamos haciendo bien, pues no lo estamos haciendo bien, aunque nosotros pensemos que sí. Ahí viene un trabajo. Y entonces, si hacerlo antes, ¿cómo antes? Si antes todavía no estoy en el proceso. Es que antes estás pensando en el proceso. Ese antes lo pensó Wilder cuando diseñó con sus colegas este proyecto de 50 años, ¿no es cierto? La visión que tuvo en ese momento para pensarlo, incluso hasta el nombre, ¿no? Expositores empresariales y educativos, ¿no? O sea, y después lo convirtió en instituto. Seguramente en ese momento, yo lo he escuchado a Wilder contar la historia aquí, cuando se cumplieron los 50 años, ¿no es cierto? Seguramente en ese momento los creía medio pocos, especialmente a él, ¿no es cierto? Pero él tiene una característica, es disruptor, pues. El visionario es disruptor. O sea, rompe esquemas que en ese momento se piensan como dados y avanza. Y no todos lo pueden seguir y no todos lo pueden entender. Pero la realidad va demostrando con hechos, cifras, resultados, que esa visión era la correcta. Tal vez no tenía en ese momento los detalles de este auditorio, de esta conferencia, no. Pero él visionaba que esto caminaba en ese sentido y el rumbo lo puso. Lo principal en una organización, lo primero, es definir el rumbo. Ya sabemos que es el cliente final lo importante, pero ahora vamos a hacer la estrategia, definir el rumbo. Y el rumbo nos da la capacidad de orientarnos en medio del desorden, porque siempre nos vamos a desordenar, o va a haber alguien que diga, ¿por qué no vamos por acá? No, este es el rumbo. ¿No es cierto? Ahora, la capacidad que tengamos para acompañarlo en ese proceso, ¿no es cierto?, va a permitir que él tenga una retroalimentación que le permita hacer lo que mejor sabe hacer. Seguir mirando los próximos 10 o 20 años, seguir mirando el futuro y seguir actuando con su característica. Algunos llamarán intuición. Tiene que ver algo con eso, pero más tiene que ver con esa capacidad que Dios le ha dado de mirar cosas que nosotros no vemos en este momento, ¿no? Y que obviamente es un don, ¿no? No es una persona que dijo, uy, quería hacer, pero no, me quedé en la idea. No, la ha hecho, la ha demostrado, ha pasado 1001 circunstancias, de las malas y de las buenas, y ahí sigue. Y se reinventa. Entonces ahora la organización tiene que reinventarse dentro del rumbo y utilizar lo que haya que utilizar de las metodologías que hoy se tienen para convertir ese liderazgo y esa visión en algo que genere valor. La calidad es hacer las cosas bien desde el principio, cuando el visionario piensa, cuando estamos haciendo el proyecto, cuando estamos haciendo el plan. Siempre, porque esto nunca termina y el cliente final va cambiando, ¿no? Los clientes finales de este instituto hace 30 años no son los mismos que, claro, no son los mismos, pero no piensan igual ni tienen las mismas características. O sea, que encontrar esos elementos, como yo encontré en los jubilados, esa capacidad que no está escrita en el texto de saber que es su día domingo. Y ahí ya, de ahí cambia todo, ¿no? Me los asaltaban ahí saliendo. Entonces hice un acuerdo con la Policía Nacional y con unas asociaciones de taxis y tenían los taxis esperando y ellos agrupados por amigos o por distritos se iban, incluso pagaban menos, ¿no? Pero se iban con un taxi de garantía y con la policía al costadito mirando. Ajá. Son detalles, porque uno se enfoca y la gente empieza a saber que eso es bueno, que estamos pensando en ellos, ¿no? En esos detalles. Así que la tarea de ustedes es encontrar esos detalles y con esos detalles ver cómo se organizan, definir los procesos. No hagan mucha ingeniería aquí, ¿eh? Definan 4 o 5 procesos, ¿no? El proceso administrativo es claramente uno de ellos. Dentro de ese proceso administrativo habrán 3 o 4 claves: el proceso de recursos humanos, el proceso del pago, no sé, el proceso de logístico es otro proceso, cómo se hace una compra, ¿no es cierto? El proceso financiero es otro proceso, ¿no? Y luego el proceso propiamente educativo, que es el más importante aquí, que es como decir en una empresa la producción de bienes. Aquí se produce un servicio educativo. Ese servicio tiene un subproceso que será el subproceso de matrícula,
perdón, antes, un subproceso de admisión, ¿no? Habrá un subproceso de matrícula, habrá un subproceso de enseñanza-aprendizaje, habrá un subproceso de titulación, ¿no? Y la idea es que lo tengan mapeado. Ahora, ya si quieren hacerla bien, ¿no es cierto? No solo lo tienen mapeado aquí, sino lo escriben. Qué curioso, ¿no? Les he dicho que una de las características disruptoras es que ahora, con las tecnologías de este tiempo, ya las cosas no se escriben, se hablan, ¿verdad? Pero en los manuales de calidad se pide primero que la escriban. Voy a poner un ejemplo, ¿eh? Por ejemplo, yo me levanto, lo primero que hago es mirar qué día estoy, porque tengo una vida muy rápida, entonces quiero saber si los días me pasan a mí. Primero me ubico en el día, ¿no? Agradezco a Dios por este nuevo día, y luego le digo, bueno, señor, a ver qué hacemos ahora, ¿no es cierto? Converso con él un poquito, mi tema. Pero después voy a hacer algunas cosas. Voy al baño, me aseo, ¿no es cierto? Me baño, me cepillo los dientes. Ustedes dirán, obvio, ¿verdad? Dirán ustedes, ¿no? Ya, eso obvio hay que escribirlo. Eso obvio hay que escribirlo. Y entonces la idea es tener un manual de procesos que estará escrito, así de gordo, y dirán, qué pérdida de tiempo, dirán algunos de ustedes, ¿no? Cuando yo tengo que pagar, o tengo que comprar, o tengo que... ¿Saben para qué es eso? Se los voy a explicar como otro ejemplo. Cuando yo era ministro de Transportes, había algunos privilegios ser ministro, muy pocos aparte del honor de serlo, pero muy pocos en el sentido de, digamos, entre comillas, aprovechar la situación. Me invitaron a volar en el primer vuelo Lima-Cusco, guiado 100% por un satélite. Por cierto, para conocimiento de ustedes, la vida de uno en el avión depende de dos, o depende de Dios, ¿no es cierto? En primer lugar, pero humanamente depende del satélite y de quienes estén manejando el satélite. Todos los aviones tienen un manejo satelital ahora, y depende de unos señores que son los controladores aéreos que a veces se duermen y tienen algunos problemas. ¿No es cierto? Bueno, ya. Entonces me sentaron en un asiento que ya no se usa, porque un avión Airbus o un avión Boeing viajan piloto y copiloto. Antes viajaba un técnico, los mayores recordaremos, había un tercero que se sentaba ahí, era el técnico, ¿no? Muy bien. Piloto y copiloto, y yo era el ministro y me sentaron en el asiento al medio. Y de pronto pasó algo que me empezó a preocupar. El piloto, el avión, ¿ya? El piloto se volteó así y me empezó a hablar. Oh my God. Y atrás, al costado estaba el copiloto que movía unos papeles. Dije, ¿qué lo decía yo? Pero no quería mostrar mi nerviosismo al ministro, ¿no? Y el piloto me empieza a hablar y me dice, oiga, ¿por qué no intervienen ante los directivos? No están pagando poco. Me hizo un reclamo salarial, ¿no es cierto? Oiga, capitán, le digo, ¿y quién está manejando el avión? Le voy a explicar, me dijo. Usted está aquí porque este es el primer vuelo que estamos haciendo ya oficial, porque ya lo hemos entrenado, con satélite. El satélite me permite incluso aterrizar automático. Salir, aterrizar, maniobrar, etc. O sea, ya no solo hay piloto automático para navegar arriba, sino para aterrizar y para salir. Pero, como está usted aquí, y porque además no quiero perder la habilidad, vamos a aterrizar manual. Me dijo. Ah, gracias, le dije, ¿no? ¿Y qué hace este señor, el copiloto? Se volteó y se rió un poquito y siguió ahí. No se distrae en nuestra conversación. Mire, me dijo, hay una guerra mundial y el satélite es bombardeado. Queda desactivado. Ahí entro yo, que soy el capitán. Ya no tenemos satélite. Pero yo me pongo nervioso por la guerra y me da un infarto. ¿No? Y estoy por lo menos inhabilitado. Ese señor que está ahí, el copiloto, está revisando manualmente en qué momento estamos en el vuelo. Si desaparece el satélite y el capitán se muere, él sabe que está en la página 54 y empieza a tomar el control con su manual de procesos. Explicado de esa manera, entonces poner los procesos en un documento es para dos razones. Por si acaso venga la guerra mundial y tenemos todo escrito, pero sobre todo porque nos podemos resfriar. Podemos tener una licencia por maternidad. Y entonces, ¡oh! ¿No? Teresita está de licencia. ¿Y qué va a llamar a Teresita que está dando de lactar a su bebé que recién ha nacido? ¿No es cierto? No. Si el proceso está escrito, y está escrito sistemáticamente, viene Juanita y dice, a ver, ¿dónde estamos como el copiloto? Aquí, ¿qué tengo que hacer? Pasa, yo lo hago. Ya por defecto preguntas algo, ¿no? Pero ya todo está ahí. Tener un manual de procesos es además requisito y ya casi el paso previo para hacer un ISO. Lo primero que te piden cuando vienes un ISO 9000 de calidad, ¿dónde está tu manual de procesos? Es fundamental
fundamental para hacer centro de costos, para empezar a definir centro de costos donde haya posibilidad de definirlos, y con eso empezamos a generar eficiencia. Y tercero, lo más importante, permite hacer las cosas con fluidez, porque ahí va a quedar si hay algunas tareas que están cruzadas unas con otras. Tres a la vez, ¿no es cierto? Un billar a tres bandas en ese momento, con un solo propósito. Así que ahí está la tarea. Muchas instituciones lo hacen, algunas no lo hacen, pero esto es lo que hay que hacer. Y como estábamos tomándonos un café mientras ustedes llegaban de su otra capacitación, Wilder me cuenta y me dice: está en una capacitación del BIPOL no sé cuántos. ¿Ah? Okay. ¿Y qué es eso? Todo va a ser digital aquí. Y le digo que bueno, en San Marcos, que es universidad pública, existe el SGD, Sistema de Gestión Digital. Nada se hace en papel ya. Alumnos, profesores, administrativos, todos entramos al SGD. Yo, que no soy muy bueno en estas cosas, tengo que entrar al SGD. Y además, estoy todo el día firmando en SGD, ¿no? Firmo todo. Memos, documentos internos, certificados, constancias, todo, y con huella y con firma digital de la OPE. Listo. ¿Qué ha ganado San Marcos? Bueno, San Marcos es una universidad pública, y como todas las públicas tenemos grandes, digamos, necesidades, no hay mucha plata, entonces todo fluye como si fuera una privada, con todos los requisitos, y hemos ahorrado un montón de procesos. Y ¿saben qué? Los seres humanos contribuyendo al cambio climático adecuado. Y ¿saben lo más importante? Un descubrimiento para mí, porque yo no había tenido esta experiencia antes. Los seres humanos somos seres de costumbres. Decimos, no, ¿qué va a hacer? Esto no sirve, ya se le acabará la idea. ¿Saben qué? Sirve. Y cuando uno nota que sirve, uno dice, uy, está bien, ya uno es SGD ahí, ¿no? Ya los alumnos se acostumbran, los profesores nos acostumbramos, los administrativos, colaboradores nos acostumbramos, y funciona. Y cuando uno ve, el apóstol, el mejor ejemplo, tuvo que meter el dedo para decir, ya Señor, ya creo en ti, ¿no? Creo en ti, ¿no? Entonces, bienaventurados los que no tienen que tocar el nivel para no, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros sí somos seres humanos comunes y corrientes, y por eso tenemos que tocar, para sentir que estamos avanzando. Muy bien, creo que les he dado algunas ideas para que ustedes puedan, más que darles una clase de cómo funciona esto, que es bien aburrido, ¿no es cierto? Es ponerles con ejemplos la inquietud para que ustedes lo hagan. Y ustedes digo, porque ningún asesor lo tiene que hacer, ¿eh? La cadena Hilton está en un caso de calidad que yo estudié en un curso suizo, ¿no? La cadena Hilton un día llegó. La cadena Hilton es la cadena hotelera líder en el mundo para atender a ejecutivos, altos ejecutivos, un estándar muy alto de cliente de público objetivo. Y encontró que habían dos hoteles que estaban ahí ya entrándole y le iban a quitar la titularidad de ese liderazgo. Entonces dijeron, tenemos que hacer algo. A alguien se le ocurrió, contratemos a un consultor, pero alguien más inteligente dijo, ¿cuáles son las personas que mejor conocen de Hilton? Dos grupos. El primer grupo, nuestros colaboradores. El segundo grupo, nuestros clientes. E hicieron un trabajo de inducción con los colaboradores y una encuesta con los clientes. Encontraron la información relevante, hicieron su estrategia para dar un salto, porque tenían que hacer cambios, ¿no? Y seguir en el liderazgo. Entonces la invitación es, más o menos con esta información, todo está en la red, ¿no es cierto? Pero júntense ustedes mismos, hagan una dinámica, una encerrona una mañana, donde de aquí sale la información, cómo mejorar, cómo desarrollar, qué procesos priorizamos, y lo demás es seguir lo que ya se sabe que existe, y ahí simplemente hay que hacer lo que hay que hacer. Pero lo importante es la información clave. Y también yo haría alguna pequeña encuesta o alguna forma de saber un focus con los estudiantes, para saber. Y uno más con los papás de los estudiantes. Porque son estudiantes que están pagando, probablemente no están trabajando alguno de ellos, o sí, pero si los papás están ayudando, hay que saber, ese es nuestro público objetivo. ¿Qué piensan de lo que están haciendo sus hijos, de la educación que tienen,
¿no? Y hay que hacer un focus con los exalumnos para ver cómo les va, ¿no? Una muestra, nada, focus, una cosa selecta, ¿no? Pero representativa, para ver qué de lo que ellos aprendieron les sirvió y qué sugerirían con su experiencia ahora que debería incluirse. Eso es oro en polvo, oro puro de información. Les agradezco mucho.